So this time I refuse to ask a question. At least the first question. Les puedo cantar. Pregunta. Quizás me perdí un poco con la exposición en inglés, pero cuando tú finalizas, no me queda claro todavía qué postura estarías guardando con respecto al Estado en esos cambios. Es decir, cuando utilizas la cita de Álvaro García Linera casi al final, no sé cuánto de irónico es, o es que, digamos, es un espacio y un posible lugar con respecto al tema estatal. Me explico. Me quedo con esa ambigüedad en tu... Porque no solamente comparto, me gusta, digamos, esa mirada en grande y ver el tamaño. Estábamos hablando, queriendo ver un poco cuánto de flujo hay y inestabilidad en el Estado, pero claro, cuando lo pones así es mucho más rápido y más... Pero, ¿cuál sería la postura con respecto a la forma Estado? Bueno, por un lado mostrar que siempre ha sido difusa, ¿no? O sea, nunca ha respetado bien, o sea, su mismo concepto de territorialidad, digamos, ¿no? Bueno, por eso el interés en estos, no sé cómo es, exclave, ¿no? Estos puntos de extraterritorialidad, digamos, ¿no? Como las embajadas, el avión presidencial, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y ver, bueno, cómo se está cambiando, qué está pasando en esa red, ¿no? Esas redes, ¿no? Bueno, más todavía ahora, ¿no? Con estos eventos recientes. Bueno, y por otro lado, también, o sea, que no hable tanto del otro lado, ¿no? Digamos, del poder constituyente, claro, que siempre excede a los límites, las fronteras, ¿no? del Estado, pero en formas distintas, ¿no? Por eso, bueno, quizás estaba intentando responder a algo que se mencionó hoy por la mañana, de la supuesta imposibilidad de discernir entre poder constituyente y poder constituido. No lo creo, o sea, tampoco estoy sugiriendo que sea fácil, ¿no? Pero, o sea, yo creo en una distinción, ¿no? La cosa es, sí, mapear, repensar, o sea, bueno, pero ya no solamente dentro del contexto, dentro del límite de la frontera de la nación, o sea, con acabar con la noción de las pretensiones de los... sí, las pretensiones a un proyecto hegemónico de nación, aunque sea plurinacional, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que ahí, o sea, ahí está el rechazo al discurso, a la retórica, digamos, de García Linera. Bueno, y el tercer elemento son los flujos de capital, ¿no? O sea, entonces tenemos, bueno, así intenté terminar, ¿no? O sea, dice, bueno, por un lado, poder soberano, poder constituido, ya tienes, bueno, nueva forma de fluidez, excedencia, pero también falta, bla, bla, bla. Por otro lado, el poder constituyente, bueno, sí, hablé menos de eso, de multitud, pero bueno, está ahí, lo tomo por lado, quizá. Y bueno, por otro lado, como, o sea, más o menos, estaba pensando en línea de lo que estaba diciendo Gareth, ¿no? También atender a los distintos flujos de capital, ¿no? Digamos, de mercancías también, de recursos naturales, etcétera, el neoextractivismo, etcétera, etcétera, sus relaciones, ¿no? Con el Estado por un lado, poder constituido por un lado, poder constituyente por otro. Bueno, sin... Y bueno, claro, o sea, es una de esas conclusiones inconclusas, ¿no? Que necesitamos conceptos, herramientas, etc. Más o menos, no sé si ayuda. Y poder
referenciar a otros lados. No sé si viene al caso, ¿no? Pero la Constitución boliviana reconoce como 7 tipos de soberanía distintos. ¿Sí? Soberanía alimentaria, Ok. soberanía sobre los recursos naturales, soberanía popular, Ujú. soberanía energética. Y en el caso específico de soberanía estatal solamente la reconoce para lo que viene a ser la relación del Estado con otros estados, pero en relación a una soberanía de los pueblos. Entonces, como dato, ¿no? O sea, puede complejizar un poco más la situación de lo que puede ser la soberanía de un avión. Esa es una modalidad de la soberanía. Claro. No, y claro, sí, están en juego. O sea, bueno, estamos, bueno, sí, se está difundiendo, o si no hay una concepción de la soberanía, precisamente, y no necesariamente, ¿no? se quepan bien. Y esa soberanía, la del avión, no viene de la Constitución boliviana, No, sino del derecho internacional. sí, claro. ¿Más preguntas? ¿Qué ibas a cantar? No, es la canción de otro, boliviano. Aquí estamos replanteando, en el fondo, el viejo tema de la imposibilidad del socialismo en un solo país, ¿no? Sí, Ese viejo tema, ¿no? Pero es un tema que ya está muy asumido por la izquierda contemporánea, incluyendo sin duda los gobiernos de Bolivia, ¿no? O de Venezuela, o de Ecuador, etc. Es decir, no se intenta construir socialismo en un solo país. Creo que ese no es el proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido podríamos decir que ya estos gobiernos están anticipando la necesidad de construcción de requisite tools and concepts, ¿no? pero a la vez hay una fuerte defensa de la idea de soberanía nacional y la idea de una red de soberanías nacionales además, ¿no? O sea, de que América Latina, sí, claro, que haya cooperación, ¿no? Entre, o sea, todo eso fue bueno, buena parte del proyecto chavista, ¿no? Como sí, formaciones, alianzas, cooperaciones alternativas, financieras, etcétera, entre naciones, pero sin problematizar la idea de la soberanía del Estado Nacional. Eso me recuerda a un episodio que yo tuve cuando era jefe de departamento. En una reunión de departamento, un profesor dijo que era importantísimo tener transparencia. Entonces yo le dije que yo no creía en la transparencia, que la transparencia me parecía un mito vacío, ¿no? Que no se podía confiar en eso, ¿no? Puesto que era simplemente otra forma de mentir, ¿no? Y entonces en ese momento se enfadaron y empezaron a conspirar. Entonces, ese tipo de contradicciones, ¿no? Efectivamente están presentes en el entendimiento de que no hay soberanía, ¿no? Pero por otra parte esa proliferación de soberanías, ¿no? Digamos que puede interpretarse como absolutamente hipócrita, ¿no? ¿Por qué le prometes tú soberanía a los pueblos indígenas si tú mismo no tienes soberanía? ¿Qué es lo que está ocurriendo Estás ahí? tratando el término de Quizás, soberanía. porque claro, el tema de soberanía tal vez es el que nos hace muchos ruidos, ¿no? Las dificultades de la narrativa nacionalista o la lógica nacionalista con respecto a la soberanía. Porque lo que vamos a ver es que hay un fuerte, por distintas circunstancias, situaciones, pero también hay una herencia muy fuerte nacionalista que va a llamar al tema de la soberanía, ¿no? Que obviamente tampoco nadie se la termina de creer. Yo diría en todo caso muchos ámbitos, no solamente indígenas, sino populares, de facto tienen su soberanía. Porque esa es un poco la situación y esa es la disputa. Porque de facto están resolviendo de distintas maneras, sin necesidad del Estado. ¿Sí? Pero el que promete y trata la soberanía es el discurso estatal y más todavía esa memoria nacionalista. Porque de facto eso es, cuando hablamos en Bolivia, no voy a irme a territorios indígenas, me voy a ir al Alto. ¿Cómo en el Alto, en lo que fue todo ese proceso de migración interna, resolvieron
como una forma de sobrevivencia que hablaba, dónde ocupar el terreno, cómo construir, cómo poner. No lo hacía el Estado, lo hacía la propia gente. Pero ese es poder constituyente. Eso es, claro, ese es lo que digo de facto. ¿No? Pero eso va después a generar un problema con respecto a las instituciones formales. Bueno, eso, claro. En realidad, desde el discurso estatal es el que viene el discurso soberanista, ¿no? Lo que pasa es que no sé si el poder constituyente y el poder soberano es la misma vaina. No, Yo creo que no. No. Pero usted, Ajá. No, eso es lo que estoy diciendo. La soberanía sería necesariamente el poder constituido, pero ahí es algo interesante de que se difumina en el caso de cómo entender soberanía. No hay una sola forma. Bueno, pero cuando yo pide construyamos requisitos, o sea, herramientas apropiadas, conceptos apropiados, sin duda está, o sea, te pregunto, ¿no? Sin duda lo que estás diciendo es tenemos que abandonar el vocabulario de la soberanía, por ejemplo, ¿no? Es decir, ese es un vocabulario que ya solo funciona para engañar, ¿no? Como mi colega con lo de transparencia, ¿no? Que pedía transparencia para conspirar mejor, o sea, puede ser. pero ¿sabes en qué otros lugares tiene efecto, Alberto? En el tema alimentario, por ejemplo, tiene peso hablar de soberanía alimentaria, porque descoloca buena parte de lo que hoy en día es alrededor del tema de la alimentación. ¿Me explico? Hablar de... Bueno, claro, en términos territoriales, digamos, ahí hay una cosa desgastada, pero en otros ámbitos se vuelve muy interesante, ¿no? Habría que ver el eso. poder constituyente, porque uno podría, a eso me refería yo cuando decía que el poder constituyente pareciera implicar, si uno lo piensa de una manera extrema, la difuminación de cualquier fuerza que pueda determinar la separación entre constituido y constituyente. O sea, cuando yo me refiero a una indiferenciación, me refiero a que es parte de la performatividad del poder constituyente eliminar la producción vertical de fronteras entre el poder constituyente y constituido, y eso implica la soberanía, porque la soberanía puede ser utilizada como parte de la propia performance del poder constituyente. Lo interesante es la condición política de ese poder. Bueno, claro que bueno, en esto se podría decir que el triunfo final del poder constituyente, si tendría paso, o sea, sería abolir el poder constituido. Claro, ¿no? Negri, etcétera, creen eso, no estoy tan de acuerdo. Mientras que el poder constituido siempre depende del poder constituyente como fuerza de legitimación, ¿no? Yo estaba tratando de decir otra cosa, que el poder constituyente, hay dos maneras de pensar. Una manera posible de pensarlo es como el despliegue performático de una potencia que elimina aquel dispositivo teórico que está separando poder constituyente de poder constituido. Es decir, podríamos hacer de cuenta, podríamos ejercer el poder constituyente, es interesante ejercerlo, ¿no? Incluso en todos los sentidos ejercerlo. Si se lo ejerce en todos los sentidos, una manera de ejercerlo es decir, bueno, ni siquiera sabemos qué es el poder constituido. No sabemos qué es el poder constituido. Nosotros estamos ejerciendo poder constituyente. Es una manera performática de pensar el poder constituyente. Para mí gana mucho el poder constituyente cuando se lo piensa performáticamente. En cuyo caso, no hay por qué respetar a quienes nos dicen, ojo, ojo, que esto es poder constituido. Ya, ¿no? Cuidado que este alambre nos separa de lo otro. En ese sentido me parece que el poder constituyente gana mucho cuando un montón de elementos que intelectualmente se quieren inscribir del lado de lo constituido son ganados para la propia performatividad constituyente. ¿Qué te parece, John, eso? Que no quiere mantener esa frontera. Bueno, por un lado sí me gusta de que sea performativo, ¿no? Así el poder constituyente, sí, claro. Pero o sea, no se puede no performar el poder constituyente. ¿No? O sea,
esa sería la aclaración ahí. Mientras que el poder constituido, el poder en reserva, ¿no? O sea, en ese sentido es, o sea, negar o rehusar o rechazar el performance. En algún sentido, ¿no? Quizás, o sea, yo no sé, estoy pensando ahora mismo, ¿no? Sé, quizás la sustitución del espectáculo por el performance. No sé. No, yo me preguntaba nomás si el hecho de hablar de poder constituido no constituye de poder constituido. Solamente esa respuesta. Ya veo, bueno, ¿por dónde vas? Pero... ¿Qué impide? Porque la contraposición que tú haces entre flujos de capital y Estado, ¿no? Ajá. ¿Qué impide al Estado boliviano decir que su explotación de la Amazonía es poder constituir contra los flujos de capital? ¿Qué impide? Todo. Pero es lo que Me gusta la pregunta. De hecho, se asocia poder constituyente con comunidad, pero la primera instancia constituyente jurídica. Es decir, y eso, otra vuelta yo lo haría resonar con lo que decías al principio. Y sería casi como declarar, soy un país socialista. Es decir, puede haber un país socialista, digamos, pensar en un solo país. Porque la Amazonía no es Bolivia. Bolivia forma parte de la Amazonía. Vuelvo, es decir, inclusive la Amazonía es más que Bolivia. No tendría la capacidad ni la soberanía para tomar decisiones. Ahí entramos, otra vez seguimos. Bolivia puede, vamos a decir, se vuelve ecologista, medioambientalista, no se toca nada. No va a afectar, no va a afectar. Ese es el problema en serio, ¿no? O sea, ya lo hemos dicho mucho durante los años. O sea, el problema no es tanto distinguir entre poder constituyente y poder constituido, sino entre, bueno, yo te diría, sí, multitud y capital, ¿no? O sea, multitud y imperio. Pero entonces, por ejemplo, el Estado, para poder el Estado reclamar, o sea, desde la definición de que el Estado es una relación social, ¿no? No parecería haber ningún obstáculo, es decir, en la medida en que el Estado es una relación social, el Estado se radicaliza en momentos decisivos como poder constituir. Decisiones constituyentes del Estado, por ejemplo, para una decisión extractivista de necesidad. Pero entonces tenemos que seguir haciendo las preguntas apropiadas, ¿no? Entonces, ¿el Estado es multitud? Yo creo que tal vez... Ahí está el límite, ¿no? Hay cosas que no son intercambiables. Si el Estado es relación social conflictiva, el poder constituyente es relación social conflictiva, pero no es Estado. No sé si me encontré. El poder constituyente no es Estado, ¿no? No. La cuestión es si el Estado puede ser poder constituyente. Para mí el Estado, al ser relación social conflictiva, puede ver, puede observar el poder constituyente, pero no es el poder constituyente. Bueno, pero eso entonces está en contradicción con lo que estaba proponiendo Federico. Hay un desacuerdo. A ver, Si no le da la capacidad al Estado de ser poder constituyente, entonces el Estado se convierte en estricto poder constituido y no nos sirve para la lucha que queremos. Exacto. Ahí está la paradoja. Cuéntale ese conflicto del debate sobre la Asamblea, en su carácter derivado o originario, con la existencia de poderes existentes como el poder legislativo. Esto ya generaba una enorme tensión. Y ve cómo lo resolvieron los ecuatorianos, porque esto aprendieron de la elección boliviana en su segundo periodo. Disolvieron, se cerró el Congreso para evitarse este tema, porque si no tenían dos ámbitos que estaban generando leyes. Pero ese es el problema que estaba intentando también describir, ¿no? O sea, el lado inmanente del Estado que vemos con el NC, etcétera, ¿no? Que, o sea, no sigue ningún de los muchos protocolos
del Estado, de la soberanía jurisdiccional, de excepción, etcétera, etcétera, ¿no? Que sigue los flujos de información, de capital, etcétera, etcétera, sin ningún respeto por fronteras, etcétera, etcétera, ¿no? Que hace todo, o sea, muchas veces sin el conocimiento de los supuestos jefes, ¿no? De los que están supuestamente encargados de la operación, ¿no? Que tiene su propia fuerza, su propia autonomía, ¿no? Ahí está, bueno, por eso fue tan fácil, o por eso, o sea, Snowden es una figura liminal, ¿no? O sea, no hay tanta diferencia entre su carrera como espía, su carrera como, no sé, whistleblower, ¿no? O sea, no hubo mucho para saldar ahí, ¿no? O sea, habita el mismo mundo, de una traición a otra. Y eso, pero siempre ha sido así, ¿no? Por eso, double agents, etcétera, etcétera. Por eso que uno nunca puede fiar en sus propios espías, ¿no? Esa es la narrativa de Viena, ¿no? Del Third Man, de John le Carré, etcétera, etcétera, ¿no? Que es la lógica del Estado que va más allá de sus propios límites, ¿no? Y que, o sea, siempre amenaza al Estado mismo. Por la historia de Jesus Angleton, uno de los espías famosos de Estados Unidos, que se pasó 20 años metido en contraespionaje tratando de detectar un topo de la Unión Soviética en el sistema y volvió locos a todo el mundo, hasta que se dio cuenta de que el topo era él. Sí. Es como el tema del peligro negro de Borges. Sí. El padre, que intentaba una y otra vez una revolución que le amortaban, y al final descubre que el que abortaba esa revolución era él mismo. No se da cuenta. La cosa es entendible, ¿no? Porque, o sea, es lo que tú has dicho antes, ¿no? Y siguiendo eso, claro, que digan que sí, que es el poder constituyente, eso no se toca o se toca a su manera. Lo que pasa es que no duraría ni una semana, ni día ni nada. Uno que no duraría y otro de que yo diría tendría un efecto muy relativo, porque la verdad es de que nuestra capacidad de relacionamiento en buena parte de la Amazonía no es que no solamente no haya presencia estatal, que ese es el gran argumento, el por qué ahora llevan policía, hay los acuerdos con Brasil, con Perú, ¿no? Todo en realidad uno desconfiaría más todavía porque está el ejército, está la policía y sabemos que está. El tema es de que hay una larga historia de intervención en la Amazonía, pero los ámbitos, vamos a decir, estatales de la región no han tenido la capacidad, más bien han abierto para que haya esa intervención. Y esto va desde la historia de la goma, la historia de... Es decir, y también no es una historia espionaje vaga. comercial, hay que añadir, ¿no? Los que están teniendo la capacidad de poner eso en tensión son justamente los pueblos y las organizaciones, porque ahora tienen, digamos, otras condiciones de correlación de fuerzas. No siempre que les garantice la victoria. Pero ese es el problema en Brasil, ese es el problema en Bolivia. Y ahí hay un tema, por eso vuelvo otra vuelta, a la Amazonía. Cuando digo Amazonía, a ver, esto tal vez ayude un poco cuando hablemos de Bolivia. A Bolivia lo vemos como un país andino, que tiene una parte cerrada. En realidad, si somos estrictos, vamos a ver que el territorio boliviano, 3/4 partes son Amazonía y Chaco. Apenas 1/4 parte es Amazonia. Inclusive para los propios bolivianos, su imaginario es al revés, ¿no? Y resulta que recién, a fines del siglo XX, descubrimos que habíamos tenido zona amazónica. Pero no solamente habíamos tenido zona amazónica, porque hablábamos eso como si fueran las tierras vírgenes, lo que había, sino que habían tenido población, y había sido una población muy diversa. Esto es, digamos, todo ese, yo diría, esa ausencia, ese vacío, y que claro, nos modifica no solamente territorialmente, sino en términos de composición, no solamente cultural, sino
de fuerzas políticas. Y eso es lo que está ahí. Hubo un periodista gallego que declaró una república socialista independiente en Bolivia en el siglo XIX. Claro, sí. ¿Cómo se llama? Es que... No sabía esa historia. Bueno, muchas gracias, tío.